Cada nuevo día puede convertirse en un espacio para encontrar consuelo, para cultivar la fe y para transformar el corazón. Aunque a veces la vida presente desafíos que nublan nuestra capacidad de ver la esperanza. Desde la primera luz del amanecer hasta el momento en que cerramos los ojos al anochecer, la bondad divina se manifiesta de distintas formas, permitiéndonos experimentar la guía, el aliento y la compañía de un amor que no se apaga. Aun si nuestra fe se sacude, o si las preocupaciones cotidianas nos abruman, existe la posibilidad real de hallar refugio en una fuente inagotable de paz y misericordia. Al abrir los ojos en la mañana, muchas personas encuentran gratitud inmediata en su corazón por el simple regalo de despertar. Agradecen por ver la creación, por sentir en la piel el aire fresco y por disponer de la oportunidad de un nuevo comienzo. Es en ese momento, a veces breve y otras extenso, cuando la memoria recupera la conciencia de que hay un poder mayor que vela, protege, consuela y orienta. Aun quien no ha vivido experiencias espirituales profundas puede reconocer cierto alivio al recordar que, de alguna manera misteriosa, no camina solo, que al poner cada reto en manos más grandes, todo cobra un sentido distinto y se aligera la carga. Muchas veces, las pruebas no desaparecen de inmediato. Las dificultades económicas, los problemas de salud o los desencuentros familiares no se disuelven con solo pensarlos. Sin embargo, se experimenta un renovado vigor interior cuando se cree que hay un acompañamiento y un plan más sabio que está por encima de los límites humanos. Por esa razón, antes de iniciar cualquier actividad, algunas personas se detienen unos instantes a reflexionar, a orar en silencio, a pronunciar con labios temblorosos o confiados aquello que sella un pacto personal. Este pacto es depositar las angustias, proyectos y sueños en manos de quien es considerado fuente de vida y de verdad. Al recordarnos las bondades que otros han recibido o que nosotros mismos hemos recibido en el pasado, crece la convicción de que la protección divina no es un mito ni una ilusión. Cambian entonces nuestros pensamientos. Se renueva la gratitud al reconocer que, durante la noche, las aflicciones no destruyeron el espíritu y que, al despertar, el corazón late, la mente piensa y el cuerpo es capaz de moverse con energía y esperanza. Incluso en la penumbra de las preocupaciones, la certeza de saberse bajo cuidado supremo produce esa paz que, como se dice, supera todo entendimiento. Existen innumerables momentos en que la vida parece sonreír de modo especial. Al gozar de salud, al encontrar buenas noticias o al disfrutar de la compañía de seres queridos. También sucede cuando se resuelven situaciones complejas o se hallan soluciones inesperadas a proyectos de gran envergadura. Cada vez que eso sucede, brota un acto de agradecimiento, una necesidad interior de expresar gratitud a quien se cree artífice de toda bendición. Para muchos, esa es una muestra palpable de que las promesas divinas son reales y se cumplen. Se vuelve así más natural levantar la voz o el pensamiento para decir gracias, para celebrar la bondad ilimitada que ha permitido llegar hasta ese punto. Sin embargo, no todos los días se revisten de alegría plena. Es común que en medio del camino surjan desconsuelo o pruebas que, aunque pasajeras, hieren con profundidad. El cansancio, la falta de rumbo,
los conflictos familiares o el padecimiento de una enfermedad grave pueden hacer que las noches se vuelvan interminables y que, al abrir los ojos, no se sienta emoción, sino opresión en el pecho. Hay personas que, ante esto, deciden apartarse, convencidas de que un poder divino no respondería a tanta aflicción. Pero existen otras que buscan refugio. Se acercan con confianza para rogar por sabiduría, por serenidad, por dirección y alivio, creyendo que incluso el dolor forma parte de un proceso en el que se puede crecer y aprender. En estos instantes recobra significado la idea de compartir y de no encerrarse en el propio pesar. Quien tiene una fe arraigada, o quien simplemente guarda en su memoria el recuerdo de una mano tendida en otros momentos de su vida, comprende que es vital expresar aquello que lastima. Por eso se abren los labios para pedir, para buscar ese sostén que calma y libera. Se cree que la bondad del Padre Celestial, o la presencia superior en la cual se confíe, alivia la carga y envía consuelo si se permanece a su amparo. El sentido de una plegaria sincera no radica en repetir mecánicamente palabras, sino en abrirse a la experiencia de soltar lo que sobra y de acoger lo que hace falta. Quien ora con fervor se mira a sí mismo en debilidad y al mismo tiempo se proyecta en fortaleza, sabiendo que el camino no se recorre en soledad. Se reconoce la fragilidad humana, se reconocen los errores cometidos y se pide perdón por todas las acciones o decisiones que hayan podido entristecer a los demás o al Creador mismo. Aquellos que creen en una dimensión divina del perdón encuentran en ese momento una oportunidad valiosa para renovarse, para volver a la senda del bien, confiando en que, aun con las fallas, hay una segunda oportunidad. Es frecuente que, en el afán diario, se intente resolver todo con las propias fuerzas. Queremos solucionar problemas económicos, conflictos laborales o discusiones familiares, haciendo uso de nuestro entendimiento. Sin embargo, el día a día enseña que hay encrucijadas que superan la capacidad humana, y es cuando dirigir una mirada a lo alto se convierte en una necesidad innegable. Entonces, la oración o la reflexión se transforman en un acto de humildad. Se pide que la gracia divina penetre las situaciones complicadas y aporte salidas creativas e incluso milagrosas para bien de uno mismo y de los demás. Para algunas personas, una de las mayores satisfacciones consiste en pedir no solo por sí mismas, sino también por el bienestar de otros. Sienten la necesidad y el privilegio de suplicar auxilio para quienes sufren enfermedades, para quienes están lejos del camino de la paz, o para aquellos que han perdido toda esperanza. Elevar el corazón por la familia, los amigos, los desconocidos y aún por los adversarios, abre un panorama en el que se extiende la misericordia, convencidos de que solo el amor puede transformar los rincones más oscuros del mundo. En la intimidad de ese diálogo espiritual, se mencionan también las nuevas personas que llegan a la vida. Se pide que se les dé la luz para reconocer la bondad divina y que, a través de la humildad y la ternura, se les comparta ese mensaje que ha sostenido el corazón en tiempos de angustia. Se confía en que toda circunstancia sirva para crecer, y se cree que todas las conexiones humanas pueden convertirse en oportunidades para sembrar paz y unidad. También existe la conciencia de que no todos poseen la misma fe o la misma visión. Es por eso que,
En un deseo de fraternidad y respeto, se ruega para que la sabiduría se manifieste en las mentes de quienes investigan. También se pide para aquellos que trabajan para el bien común y se esfuerzan en descubrir remedios y soluciones a las enfermedades que siguen afectando a la humanidad. Bajo una óptica de gratitud, se reconoce que los conocimientos y las capacidades humanas pueden conducir a la curación y a la salvación de muchas vidas. Sin embargo, siempre se pide la guía de esa fuerza superior que, según se cree, habita por encima de todo. En medio de ese afán por el bien ajeno, el clamor se dirige también a quienes yacen en camas de hospital, especialmente a quienes sufren dolores crónicos o enfermedades terminales. Se pide que no sean vencidos por el temor y que descubran que, de alguna manera, aún en la oscuridad, el amor supremo no los abandona. Quienes interceden por ellos buscan transmitir la convicción de que cada prueba puede convertirse en fuente de aprendizaje y de cercanía con lo divino, aunque sea difícil de comprender en medio de tanta confusión. La familia, como núcleo fundamental de la existencia humana, no queda fuera de estos pensamientos. Se pide que sea la razón principal de cada despertar, unida por la ternura, el respeto y la comunicación. Muchos anhelan que en las casas nunca falte la palabra sagrada, la enseñanza que inspira a edificar relaciones sólidas y a encontrar en la convivencia diaria una muestra viva de amor. Con fervor se ruega que, si alguna vez la familia experimenta fracturas, sea la gracia celestial la que intervenga para restaurar la armonía. Sin embargo, se reconoce que no todos los seres queridos se mantienen cerca del amparo divino. Hay quienes se han alejado, quienes rechazan o ignoran la fuente de misericordia. Se ruega que ellos también sientan el llamado profundo en su corazón y puedan volver, oír la voz que invita a la reconciliación y a la renovación interior. Para estas personas se pide que la comprensión y la paciencia envuelvan su espíritu, pues no siempre es fácil regresar cuando las heridas, los orgullos o las culpas arraigadas han enfriado la fe. Consciente de los altibajos de la vida, se hace un llamado a la bondad y a la generosidad cada mañana. Al iniciar el día, hay quienes se encuentran de suma importancia encomendarse con humildad, confiando en que ningún plan saldrá verdaderamente bien si no se alinea con la voluntad divina. Para ello, se evoca la imagen de Dios como aquel que no solo da los dones y las capacidades, sino que además dirige el curso de los acontecimientos cuando se le invita a formar parte de cada proyecto. En las Sagradas Escrituras, numerosas promesas hablan de un auxilio invisible, pero real. Se encuentran pasajes que revelan la grandeza de un poder capaz de sanar y transformar al punto de que basta con acercarse con fe para recobrar la salud del cuerpo y la estabilidad del alma. Abundan testimonios en los que las personas se sostienen ante la adversidad, repitiendo versículos llenos de esperanza. Por ejemplo, se recuerda que no hay obstáculos tan inmensos como para eclipsar la fuerza del Creador. La referencia a los Salmos, a menudo, brinda esperanza. Allí, se alaba a aquel que es roca y castillo, quien fortifica y capacita para las batallas más complejas, sean internas o externas. El lenguaje poético alude a una muralla de protección que resguarda la vida entera, y a un canto de victoria que se alza contra todo tipo de incertidumbre. Así, el alma encuentra reposo, se llena de valentía
y hace suyas palabras inspiradoras que confirman la cercanía divina. A lo largo de la historia, muchos han comprendido que la fe no se limita a palabras superficiales, sino que reclama una confianza activa. De nada sirve repetir frases hermosas si el corazón permanece anclado en las dudas, o si el entendimiento niega la posibilidad de un milagro. Por eso, la esencia de la oración profunda radica en creer, en vislumbrar la bendición incluso antes de recibirla, convencidos de que la voluntad divina es buena, agradable y perfecta, aunque no siempre coincida con los planes personales. Así, quienes suplican piden también que su fe sea renovada cuando se vea amenazada por el desaliento. Invocan la fuerza del Espíritu Santo para avivar la esperanza, recordando que, incluso en medio de días grises, hay un aprendizaje y una oportunidad de encuentro con lo sagrado. Al abrir el corazón de este modo, la mente comienza a organizarse. La calma surge de manera inexplicable y se fortalece el carácter para enfrentar con decisión los problemas cotidianos. En diversas oraciones se menciona a quienes enfrentan injusticias o ataques, pidiéndose la intervención de la mano protectora que defienda a los inocentes. Se confía en que, tarde o temprano, la rectitud prevalece y el mal es neutralizado. Se suplica por las familias, por el resguardo de los hogares y por la unidad que hace de la vida una experiencia compartida de apoyo mutuo. No solo se ruega protección física, sino también resguardo emocional y espiritual, de modo que los vínculos afectivos se fortalezcan y cada hogar se convierta en un lugar de paz. El anhelo de bendición no se limita al círculo íntimo. Muchos abren sus peticiones para que toda la comunidad de fe se robustezca. Se agradece la presencia de hermanas y hermanos en la misma creencia, las manos que se toman las unas a las otras, la posibilidad de unirse en una cadena de oraciones y consuelo que abriga a quien se siente solitario. Cuando se contempla esa fortaleza comunitaria, se entiende que compartir la carga de la preocupación y la responsabilidad es más liviano. Cada jornada es vista como un regalo. Se cree que en cada instante Dios brinda nuevas oportunidades. La de pedir perdón, la de mostrar afecto, la de recomenzar. Por eso, también se busca expresarle un reconocimiento continuo. El alma se regocija al cantar un cántico renovado, a pronunciar palabras de alabanza por lo que se ha recibido, no solo en lo material, sino sobre todo en lo intangible, como la paz, la fortaleza y la claridad mental. Se alza la voz en testimonio de gratitud. La providencia no ha dejado morir de hambre, ni ha permitido que la enfermedad arrase por completo la esperanza. Incluso cuando la batalla ha sido intensa, las victorias se han ido sumando. Si bien hay días en que la lucha se libra dentro del corazón, lidiando con la ansiedad, la tristeza o el temor, existe la certeza de que el amparo divino permite salir adelante. A menudo, este amparo nos lleva a hacerlo con un aprendizaje mayor que el que se tenía al comienzo de las pruebas. Entre las súplicas más fervientes se encuentra la de pedir la capacidad de amar sin límites, de servir sin esperar retribuciones. Se mira a quien se reconoce como el ejemplo máximo de servicio desinteresado, y se anhela seguir esa estela de humildad y entrega. Se ruega que la existencia se llene de luz, de la clase de alegría que no depende de las circunstancias, sino de la convicción de haber hallado un camino verdadero.
Quien se acerca así al nuevo día suele hacerlo con el corazón sereno, confiando en que, si bien no sabe qué retos le esperan, existe un acompañamiento fiel que no falla. La idea de confesar las faltas y ser perdonado impulsa a deshacerse de las culpas que minan la autoestima. Se cree que el poder superior acoge esa sinceridad con un amor inquebrantable, volviéndola un motor para la sanación interior. Las personas que practican esta forma de oración reconocen que no son perfectas, que han lastimado a otros o que han tomado decisiones erróneas, y aún así, al exponer esas faltas, se sienten abrazadas y escuchadas. Semejante experiencia de liberación interior las motiva a desear el mismo consuelo para los demás. Cuando la gratitud rebosa, el corazón canta. Muchos dedican unos minutos del día a sumergirse en un encuentro íntimo, cerrando los ojos y exhalando el estrés. Imaginan que su espíritu se alza, se conecta con una dimensión trascendente y recibe inspiración y paz. En momentos como esos, el murmullo de las preocupaciones se aquieta, se percibe una melodía sutil en lo profundo del ser, y se reanima la confianza en que todo se desarrollará conforme al bien. Algunos hacen hincapié en la importancia de la comunidad, invitando a quienes se sienten solos o desamparados a compartir sus inquietudes para apoyarse unos a otros. Se cree que la unión fortalece y que, si nos abrimos a la solidaridad, crecemos en empatía y en un amor reflejo del amor de lo alto. Con esta convicción, se crean espacios donde se comparten testimonios de fe, se interceden peticiones, se colocan problemas en común y se escuchan soluciones que, a veces, sorprenden por su simplicidad y eficacia. Cuando la enfermedad llega, se comprende el valor de la salud y la fragilidad de la existencia. En esos momentos se pide, con la fuerza del corazón, que el poder divino sane, o al menos alivie el dolor. Se suplica por los enfermos, por sus cuidadores, por los médicos y las enfermeras, para que no decaigan en sus esfuerzos. También se pide para que consigan las fuerzas e ideas oportunas que permitan encontrar cura, o por lo menos, la manera de cuidar con bondad y compasión a quienes sufren. Si un día el panorama luce cargado de ansiedad, o si surgen noticias que siembran desconcierto, la fe invita a no desesperar. Se recuerda que, a la palabra que genera desasosiego, se contrapone la promesa de que lo verdaderamente eterno es la misericordia, y que al final, la luz disipa la oscuridad. Por eso, se alienta a quienes están caídos para que se levanten y continúen, convencidos de que la última palabra no es la del sufrimiento, sino la de la esperanza. Hay quienes, al despertar, se toman un instante para encomendar su trabajo, su día escolar, sus proyectos y sus relaciones. Reconocen que, por más dedicación que tengan, si les falta la bendición de lo alto, todo podría desmoronarse. Al hacer esto, dicen que se siente un alivio. Dejan de pensar que son los dueños absolutos de su propio destino y se abren a la posibilidad de que hay un plan mayor, un timón más sabio. En la vivencia de esta espiritualidad, cada ser amado es merecedor de la misma gracia. Se menciona a la pareja, a los hijos, a los amigos, incluso a quienes han causado daño, pidiendo que sean tocados por la luz del perdón y de la transformación. Al orar de este modo, se rompe la cadenita del rencor y se alcanza mayor libertad interior,
pues no hay daño que permanezca incólume cuando se le enfrenta con el amor que todo lo sana. La realidad invita también a cuidar el entorno. Se hace memoria de que el Creador ha dispuesto una naturaleza espléndida y de que cada mañana es posible ver su belleza reflejada en el cielo, en los árboles, en las aves que cantan. Quien contempla con asombro estas maravillas suele interesarse por protegerlas, compadecerse de la creación y velar porque las generaciones futuras disfruten también de esas bondades. Muchos, al cerrar el día, dedican un último pensamiento al agradecimiento. Recuerdan cómo comenzaron la mañana pidiendo fuerza y dirección, y ya en la noche se dan cuenta de que, a pesar de las dificultades, han salido adelante. Reconocen que podría haber habido tropiezos, malas noticias o conflictos, pero se dan cuenta de que no han sido abandonados. Y si la tristeza persiste, la fe les aconseja seguir perseverando, porque no todo final es el fin, y las largas noches dan paso a un nuevo amanecer. Hay quienes se aferran a pasajes que alimentan la fe y sostienen la constancia. Se evocan versículos que hablan de paz en medio de la tormenta, de fuerzas que se renuevan como las águilas, de un amor que no falla, de una mano que sostiene aun cuando los pies resbalan. Se confía en que la palabra dirige la mirada al sendero correcto, evitando que la mente se llene de pensamientos destructivos, o que los labios se dispersen en palabras hirientes. La continuidad de esta práctica espiritual moldea el corazón. Se dice que la oración diaria, o la reflexión constante, hace a las personas más compasivas, más generosas y más fuertes. A medida que pasan los días, estos actos forman parte natural de la vida. Antes de salir de casa, se pide por protección en la calle. Al empezar la jornada laboral, se invoca la sabiduría. Al recibir algo bueno, se expresa el agradecimiento. Lejos de ser un ritual obligado, la conexión con el Creador se descubre cada vez más como un alimento del alma. Si las fuerzas flaquean, si el ánimo decae, si la paciencia se agota, uno recuerda que no todo depende de sí mismo y que las manos que gobiernan el universo pueden sostener y conducir. Así, se descansa con más confianza. Se duermen tranquilos quienes han sabido entregar sus pesares y anhelos y despiertan con nuevos bríos quienes, al abrir los ojos, repiten con el corazón encendido: gracias por darme una nueva oportunidad. Muchas personas también relatan su experiencia al poner un propósito cada día: ser mejores con sus semejantes, escuchar con paciencia, brindar una sonrisa sincera, no responder con violencia o enojo. Estos actos aparentemente pequeños pueden transformar por completo el ambiente. Además, brindan la oportunidad de testimoniar con hechos que la paz interior no es fruto de la casualidad, sino de una fuerza inspiradora que invita a amar sin medida y a servir sin recompensas terrenales. Cuando alguien se siente sobrepasado por las circunstancias, apenado por sus errores, o agobiado por problemas económicos, recuerda que hay una fuente infinita de compasión. Deja de cargar solo con ese peso y lo entrega con la convicción de que la ayuda llegará, tal vez de forma inesperada. Se han contado innumerables historias de personas que, tras orar con confianza, encontraron un trabajo en un momento crítico, recibieron un mensaje alentador, o vieron la mano amiga de alguien que les ofreció lo que necesitaban con precisión asombrosa.
El cultivo de la fe no significa vivir en una burbuja exenta de dolor. De hecho, muchas de estas enseñanzas provienen de circunstancias desafiantes: la pérdida de un ser querido, la enfermedad incurable, los altibajos económicos, las rupturas familiares. No obstante, se les da un sentido distinto al creer que, en cada herida, hay una semilla que puede germinar en fortaleza y compasión. Así, se va forjando un carácter capaz de abrazar el sufrimiento y de agradecer la alegría, consciente de que ambas facetas forman parte de la experiencia humana. Desde esta óptica, cada día es un regalo digno de celebrarse. Se extiende la mano al cielo para expresar gratitud, y al mismo tiempo se extiende la otra mano al hermano que sufre, dando testimonio del amor practicado. Se menciona en diversas oportunidades la importancia de la comunión con quienes comparten la misma fe, pero también con aquellos que la ignoran. Se cree que, con las actitudes correctas, es posible mostrar la coherencia de los valores espirituales, convirtiendo la propia vida en un mensaje viviente de bondad. Entonces, ya no hacen falta discursos grandilocuentes para convencer. El ejemplo se convierte en la mayor elocuencia. En la mañana, muchos revisan el estado de su mente y su corazón, procuran un momento de calma y silencian el bullicio interior. Se ponen en pie con la determinación de que sus acciones, sus palabras y sus pensamientos sean coherentes con lo que han pedido en su devoción. Si salen a la calle, es con la expectativa de llevar paz. Si se topan con una injusticia, piden la valentía para hacer algo al respecto. Si escuchan un llanto, se proponen socorrer. Por otro lado, al enfrentarse con la tentación o con los impulsos negativos, se pide la fuerza para no ceder. Se ha insistido en que la pureza de pensamiento y la humildad son caminos por los que es más fácil reconocer la voluntad divina. Así, cada tropiezo puede ser un motivo para regresar a esa fuerza mayor, para pedir perdón y empezar de nuevo. Se insiste también en la renovación de la mente, suplicando que los pensamientos negativos, mediocres o pecaminosos no echen raíces. Es una batalla constante, pues la mente tiene la tendencia a aferrarse a preocupaciones o resentimientos. Sin embargo, quien persevera en la fe, se fortalece cada vez más en la esperanza, en la creencia de que, poco a poco, se produce un cambio interior que refleja la bondad recibida. Los relatos abundan acerca de quienes han sentido una carga muy pesada y al depositarla en manos más fuertes, experimentaron un alivio tan profundo que a falta de mejores palabras lo describen como un milagro. A veces, esa obra no ocurre de manera inmediata, sino progresiva. No obstante, la certeza de estar encauzando la vida de la mano de un poder bondadoso, otorga un sentido de tranquilidad que podría llamarse confianza sagrada. Por eso, se le pide a la divinidad no solo la corrección de las situaciones externas, sino la transformación del propio ser, que purifique el orgullo, la arrogancia, los enojos, la tendencia a la mentira o al chisme. Se desea un corazón limpio para amar a los demás y un carácter firme para resistir la injusticia y la tentación. Así, se confía en que las relaciones con los demás serán más sanas y generosas. Otra área relevante es la provisión económica. Ante las necesidades materiales, las deudas o la falta de trabajo,
Se ora con frecuencia para que se abra un camino en el que el esfuerzo personal reciba la bendición adecuada. No se trata de desentenderse de la responsabilidad, sino de confiar en que habrá oportunidad, contactos y fuerzas necesarias para sostener a la familia y para cumplir las obligaciones cotidianas. Se enfatiza, al mismo tiempo, que la gratitud por el sustento obtenido es esencial. Pocas cosas son tan reconfortantes como sentarse a la mesa, ver el alimento y recordar que, más allá de los altibajos, se ha tenido lo necesario para no desfallecer. Muchas personas aprovechan ese momento para expresar agradecimiento y para no dar por sentado lo que reciben. Lo mismo ocurre con la salud. Se expresa gratitud cuando el cuerpo responde, cuando las enfermedades se curan o se llevan con dignidad. No obstante, si la salud flaquea, se continúa poniendo la confianza en las manos divinas. El anhelo es que, cualquiera sea la prueba, se atraviese con entereza y con la compañía que infunde el espíritu de vida. En momentos en los que la humanidad completa se ve amenazada por conflictos, guerras, desastres naturales o pandemias, se encienden plegarias colectivas para que la protección alcance a cada rincón y a cada persona en peligro. Suele recordarse que la creación entera está vinculada y que, aunque existan diferencias culturales o religiosas, se necesita la compasión y la unión de todos para enfrentar las adversidades globales. Cada uno de estos pensamientos, reflexiones y oraciones se funden en el corazón de quien los practica. Sin títulos ni estridencias, sin límites de horarios ni de templos, cada persona que decide conectar con lo divino, halla un camino particular para crecer en amor, en servicio y en humildad. Hay quienes utilizan palabras sencillas al levantarse y quienes, en silencio, comunican su interior. Hay también quienes prefieren cantar con alegría o, por el contrario, sumirse en el recogimiento de la contemplación. El común denominador es la búsqueda de un contacto sincero y confiado con una realidad mayor. Se ruega por la familia y por la propia vida. Se ofrecen las labores diarias y se pide asistencia para no desviarse ante las tentaciones. Sobre todo, se agradece el nuevo amanecer, la posibilidad de compartir con los seres queridos y de servir a aquellos que más lo necesitan. Se insiste en la idea de que el amor es el motor más fuerte, el lazo que conecta las oraciones con la acción. Se alza la voz para que la caridad sea el sello distintivo de cada persona que en verdad confía en la gracia divina. Si alguien ve a un necesitado, se impulsa a ofrecerle ayuda, no solo con palabras, sino con hechos concretos. Si alguien está sumido en la tristeza, se aconseja darle una palabra de aliento, un abrazo, una escucha atenta. Con el paso del tiempo, se afirma que esta dinámica de orar, creer y obrar va transformando a la persona, dándole temple para enfrentarse a los males que se presenten. No se trata de vivir exentos de sufrimiento, sino de tener un horizonte de esperanza y un sostén al cual aferrarse cuando todo lo demás se tambalea. Además, el corazón aprende a ser agradecido, a disfrutar de lo pequeño y a no envanecerse cuando el éxito sonríe. Por eso, cada mañana se siente como una invitación a sumergirse en un diálogo íntimo con el Creador. Cada dificultad se percibe como una oportunidad de superación interior. Cada alegría es un escalón para la gratitud.
Cada atardecer es un momento para cerrar el día con una sonrisa confiada, sabiendo que, pase lo que pase, mañana se renovará la misericordia y la fuerza, siempre dispuesta a sostener. Este enfoque global sugiere que, así como el amanecer llega luego de la noche, la esperanza florece tras el abatimiento. Nada es permanente, salvo la certeza de que el amor divino permanece. Por ello, al contemplar el aire matinal, o al notar el cielo estrellado de la noche, muchas personas pronuncian breves susurros de gratitud y alabanza, confiando en que sus anhelos más profundos no caerán en el vacío. En definitiva, se invita a transformar la vida cotidiana en un canto silencioso, pero firme de fe y agradecimiento. No debemos olvidar que cada paso que se da puede ser iluminado por la bondad de lo alto, y que cada ser humano es digno de recibir oraciones, apoyo y compasión. Con esa disposición, los días transcurren en medio de desafíos y victorias, alegrías y lágrimas, pero siempre fortalecidos por la convicción de que existe un amor que todo lo envuelve y una mano que jamás abandona. La vida misma es un regalo que se renueva. Aun cuando a veces la aflicción pese sobre los hombros, el aliento que proviene del cielo permite enderezar la espalda y sostener la frente en alto. Se reafirma la creencia de que las tormentas no duran para siempre y de que, después de la más violenta tempestad, puede nacer la flor de la resiliencia. Además, en esa lucha diaria, se descubren tesoros espirituales imposibles de encontrar si el camino fuera solamente llano. Al concluir cualquier jornada, se hace un balance entre el bien recibido y el bien ofrecido. Si se detectan fallas, se pide la corrección necesaria, se acude al perdón y se deja espacio para el arrepentimiento sincero que conduce a la paz interior. Si se reconoce que fue un día fructífero, se celebra y se expresa agradecimiento, sabiendo que nada se logra únicamente con nuestras manos. A la mañana siguiente, todo comienza de nuevo. Se invita a quien así lo desee, a cerrar los ojos y recordar que se está protegido, a pedir la luz adecuada para continuar. No hay fórmulas estrictas. Algunos se arrodillan, otros cantan, otros simplemente callan, pero en el fondo del corazón se dibuja el mismo anhelo: caminar tomados de la mano de aquel a quien consideran Padre. Al final, con o sin grandes títulos, con o sin ceremonias sofisticadas, la vida con frecuencia se resume en esa relación íntima con lo sagrado y en la disposición a hacer el bien. Quien persevera en esta práctica, descubre que, incluso, las palabras más sencillas dichas con honestidad, pueden mover montañas, porque la fe no se queda estancada, sino que impulsa a la transformación y a la acción de la gracia. Así, se conserva la certeza de que nunca falta la guía amorosa, la paciencia y el abrazo silencioso del cielo que recibe con ternura todos los llantos. Tampoco faltan los impulsos de bondad cuando se requiere socorrer a un hermano. Día tras día, se renueva el propósito de alinear la vida a los designios divinos, confiando en que cada decisión tomada con rectitud y benevolencia se convertirá en testimonio de un amor que se expande sin fronteras. Hay una profunda belleza en esa constancia. Se observa en la madre que se levanta para orar por sus hijos, en la persona anciana que, en su silla y con el cuerpo debilitado, sigue bendiciendo a cada visitante, en el joven que hace una pausa en sus labores para reconocer la presencia divina y agradecer por el potencial recibido.
Esa quietud interior otorga lucidez y un sosiego al espíritu que impulsa a afrontar cualquier desafío sin perder la esencia. Con estas reflexiones se comprende que, en realidad, cada palabra, cada petición y cada acción de gracias no se lanza al vacío. Estas se hilvanan en una historia más grande, un relato que incluye a todas las generaciones pasadas y futuras que en su búsqueda o en su encuentro con lo divino van construyendo un legado de esperanza. El llamado final es a que cada quien, en su momento personal, se permita abrirse a esta forma de vida. No se trata solo de repetir oraciones, sino de dejar que sean la actitud y la coherencia las que terminen hablando. Dejarse enseñar, dejarse moldear por las pruebas y encarar con determinación los nuevos capítulos de la existencia. Confiar en que todo, al ser puesto en manos poderosas y amorosas, puede cambiar o madurar de un modo insospechado. La vida seguirá trayendo sus luces y sombras, sus encuentros y despedidas, sus retos y victorias. Pero quien cultiva la fe y la entrega al Creador, encuentra la fuerza para agradecer en cada dificultad y para festejar en cada éxito. De esta manera, la mañana, la tarde y la noche se convierten en oportunidad de comunión, de reconciliación y de renovado gozo. Así, se sella en cada corazón la invitación a crecer, a amar y a creer por encima de todas las cosas.